Noches bohemias de pura poesía y KNB Radio Internet presentan cápsulas culturales con la escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis. Muy buenos días a todos los oyentes de esta radio, que es propiedad de la señora Katia Varillas. Soy Diosma Patricia Davis, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Y gracias a su generosidad estoy a cargo de la conducción de este programa, denominado Cápsulas Culturales, donde les vamos a proporcionar reseñas de hechos y personajes internacionales destacados en las distintas ramas del arte y de la cultura en general. Sean todos bienvenidos. En este caso hoy vamos a hablar de una persona que fue muy importante, un escritor conocido en todo el mundo por la grandeza de su obra. Estamos hablando de William Shakespeare. William Shakespeare fue un dramaturgo, poeta y actor inglés que nació en Inglaterra, en la ciudad de Stratford, Avon, Warwickshire, el 23 de abril de 1564 y murió el 3 de mayo de 1616. Fue conocido en ocasiones como el Bardo de Avon o simplemente el Bardo.
Es considerado el escritor más importante y uno de los más célebres de la literatura universal. Según la Enciclopedia Británica, Shakespeare es reconocido como el más grande de los escritores de todos los tiempos, figura única en la historia de la literatura. La fama de otros poetas como Homero y Dante Alighieri, o novelistas como León Tolstoy y Charles Dickens, trascendió las barreras nacionales, pero ninguno ha llegado a alcanzar la reputación de Shakespeare, cuyas obras hoy se leen y representan con mayor frecuencia y en más países que nunca. La profecía de uno de sus grandes contemporáneos, Ben Jonson, se ha cumplido. Shakespeare no pertenece a una sola época, sino a la eternidad. El crítico estadounidense Harold Bloom sitúa a Shakespeare junto a Dante Alighieri en la cúspide de su canon occidental. Ningún otro escritor ha tenido nunca tantos recursos lingüísticos como Shakespeare. Jorge Luis Borges escribió sobre él: Shakespeare, comparado con Robert Frost de New England, con William Wordsworth, con Samuel Johnson, con Chaucer y con los desconocidos que escribieron o cantaron las elegías, es casi un extranjero. Inglaterra es la patria. Fue poeta y dramaturgo venerado ya en su tiempo, pero su reputación no alcanzó las altísimas cotas actuales hasta el siglo XIX. Los románticos particularmente aclamaron su genio y los victorianos adoraban a Shakespeare con una devoción que George Bernard Shaw denominó bardolatría. En el siglo XX sus obras fueron adaptadas y redescubiertas en multitud de ocasiones por todo tipo de movimientos artísticos, intelectuales y de arte dramático. Las comedias, tragedias shakespearianas han sido traducidas a las principales lenguas y constantemente son objeto de estudios y se representan en diversos contextos culturales y políticos de todo el mundo. Por otra parte, muchas de las citas y aforismos que salpican sus obras han pasado a formar parte del uso cotidiano tanto en inglés como en otros idiomas. De su vida personal se conoce muy poco y se ponen en duda muchas de sus historias. De su familia se dice que fue el tercero de los 8 hijos de John Shakespeare, un acaudalado comerciante y político, y Mary Arden, cuya familia había sufrido persecuciones religiosas derivadas de su confesión católica. Poco o nada se sabe de la niñez y adolescencia de William Shakespeare. Parece probable que estudiara en Grammar School, en su ciudad natal, si bien se desconoce cuántos años y en qué circunstancias. Según Ben Jonson, coetáneo suyo, William Shakespeare aprendió poco latín y menos griego, y en todo caso parece también probable que abandonara la escuela a temprana edad debido a las dificultades por las que atravesaba su padre, ya fueran estas económicas o derivadas de su carrera política. Sea como fuere, siempre se ha considerado a Shakespeare como una persona culta, pero no en exceso, y ello ha posibilitado el nacimiento de teorías según las cuales habría sido tan solo el hombre de paja de alguien deseoso de permanecer en el anonimato literario. A ello ha contribuido también el hecho de que no se disponga en absoluto de escritos o cartas personales del autor, quien parece que solo escribió, aparte de su producción poética, obras para la escena. La andadura de Shakespeare como dramaturgo empezó tras su traslado a Londres, donde rápidamente adquirió fama y popularidad en su trabajo para la compañía Chamberlain's Men, más tarde conocida como King's Men, propietaria de 2 teatros, The Globe y Blackfriars. También representó con éxito
en la corte. Sus inicios fueron, sin embargo, humildes, y según las fuentes trabajó en los más variados oficios. Si bien parece razonable suponer que estuvo desde el principio relacionado con el teatro, puesto que antes de consagrarse como autor se le conocía ya como actor. Su estancia en la capital británica se fecha aproximadamente entre 1590 y 1613, año este último en que dejó de escribir y se retiró. Y ahora hacemos una pausa y después nos volvemos a encontrar con la historia de William Shakespeare. William Shakespeare es uno de los máximos exponentes de la dramaturgia a nivel mundial. Sus obras han sido traducidas e interpretadas en todo el mundo, así como servido de fuente de inspiración para el imaginario colectivo. Tragedias como Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo o Macbeth, o comedias como El mercader de Venecia, El sueño de una noche de verano, son algunas de sus obras teatrales más populares. También escribió grandes poemas como La violación de Lucrecia o Venus y Adonis. A lo largo de su obra, este autor, dramaturgo y poeta, dejó grandes frases para el recuerdo de muy diversas temáticas, tratando aspectos como el amor, la pasión, el engaño, la traición o la lealtad. A continuación, vamos a presentar una serie de citas y frases de William Shakespeare sobre los distintos temas que se trataron a lo largo de sus obras. Ser o no ser.
Esa es la cuestión. Esta famosa frase de la obra Hamlet se cuestiona la existencia, qué somos y qué hacemos, y si debemos someternos o luchar, vivir o morir. Cuando te vi, me enamoré y tú sonreíste porque lo sabías. Esta frase nos habla de un amor a primera vista, así como de la percepción de los demás de nuestros sentimientos hacia ellos. Así, oh conciencia, de nosotros todos haces unos cobardes, y la ardiente resolución original decae al pálido mirar del pensamiento. La duda, la inseguridad y el reflexionar demasiado las cosas hace que nuestros propósitos y voluntad de actuar mengüen hasta el punto de poder llegar a abandonar nuestra intención inicial. Los amigos que tienes y cuya amistad ya has puesto a prueba, engánchalos a tu alma con ganchos de acero. Aquellos que están a tu lado, tanto en los buenos como en los malos momentos, aquellos que están cuando se los necesita, son verdaderamente dignos de nuestro aprecio y atención. La vida es una historia contada por un idiota, una historia llena de estruendo y furia, que nada significa. Esta frase refleja que la historia de nuestra vida solo puede ser contada por nosotros mismos, sin que éste tenga ningún significado ni sentido. Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Hay que tener conciencia de lo que decimos, puesto que tiene un efecto en los demás y además puede ser tergiversado o incluso usado en nuestra contra. Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, que todas las que pueda soñar su filosofía. Da igual, todo lo que exploremos o imaginemos, siempre habrá nuevas cosas que explorar y descubrir, nuevas cosas que soñar o nuevas maneras de interpretarlas. El sabio no se sienta para lamentarse, sino que se pone alegremente a su tarea de reparar el daño hecho. Lamentarse no sirve para nada. Alguien sabio aprovechará para solucionar los problemas y a la vez podrá aprender de lo sucedido. En nuestros locos intentos renunciamos a lo que somos por lo que esperamos ser. Esta frase refleja que aunque pueda parecer una locura, hemos de seguir adelante sin acomodarnos si queremos conseguir lograr nuestros sueños. No hay nada bueno o malo, el pensamiento lo hace así. Esta frase refleja que los conceptos de bondad y maldad son constructos subjetivos, que pueden ser utilizados de manera diferente por distintas personas. Las cosas son, y luego las interpretamos en función de si son beneficiosas o perjudiciales. El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos. A pesar de que no podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos gestionar cómo reaccionamos, qué hacemos con ello o qué opciones tomamos a partir de ello. Nosotros decidimos nuestro propio camino entre las opciones de las que disponemos. No tratéis de guiar al que pretende elegir por sí su propio camino. Cada uno tiene sus propias opiniones y maneras de ver y llegar hacia el futuro que quiere alcanzar. Intentar guiarle hacia otro camino sin que éste así lo quiera es contraproducente para ambos. Presta el oído a todos y a pocos la voz. Escucha las censuras de los demás, pero reserva tu propia opinión. En esta frase, el dramaturgo
refleja la necesidad de tener en cuenta las perspectivas ajenas, además de recomendar precaución en el momento de opinar. No basta levantar al débil, hay que sostenerlo. Después, ayudar implica más que hacer un simple gesto de apoyo. No se trata de un apoyo temporal, sino de contribuir verdaderamente a que el ayudado pueda mantener un estado que le permita no volver a caer. El hombre arruinado lee su condición en los ojos de los demás con tanta rapidez que él mismo siente su caída. Las personas tienden a proyectar en los demás su propio estado y a interpretar los sucesos de manera coincidente con dicha proyección. Sería muy poco feliz si pudiera decir hasta qué punto lo soy. La felicidad es un estado espontáneo y no controlado. Si podemos parar a pensar cuán feliz somos, será que no estamos centrados en las sensaciones que nos provoca la felicidad en sí. El amor es un loco tan leal que en todo cuanto hagáis, sea lo que fuere, no haya mal alguno. El amor puede provocar que cualquier cosa que hagamos o que suframos no sea percibido como malo, siendo ciegos. Al nacer, lloramos porque entramos en este vasto manicomio. El mundo es cruel y caótico, cosa a la que debemos hacer frente desde el nacimiento hasta la sepultura. Las heridas que no se ven son las más profundas. El dolor psíquico y los traumas no suelen verse desde el exterior, pero son los que provocan mayor sufrimiento y generalmente los que más invalidan y persisten a través del tiempo.
let his study sing all the green willow. Write this on my tomb, that in love I was true. Ah, willow, 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 willow. Ah, willow, willow, willow. My darling must be. Sing all a green willow. Willow, willow, willow. Amid the green willow, my garland shall be. La historia, la vida y obra de Shakespeare. Ahora vamos a ver la obra. La publicación en 1593 de su poema Venus y Adonis, muy bien acogido en los ambientes literarios londinenses, fue uno de sus primeros éxitos. De su producción poética posterior se destaca La violación de Lucrecia en 1594 y Los sonetos en 1609, de temática amorosa, que por sí solos lo situarían entre los grandes de la poesía anglosajona. Con todo, fue su actividad como dramaturgo lo que le dio fama a Shakespeare en la época. Su obra, en total 14 comedias, 10 tragedias y 10 dramas históricos, es un exquisito compendio de los sentimientos, el dolor, las ambiciones del alma humana. Tras unas primeras tentativas en las que se transparenta la influencia de Christopher Marlowe antes de 1600, aparecieron la mayoría de sus comedias alegres y algunos de sus dramas basados en la historia de Inglaterra. Destaca sobre todo la fantasía y el sentido poético de las comedias de este período, como en El sueño de una noche de verano. El prodigioso dominio del autor en la versificación le permitía distinguir a los personajes por el modo de hablar, amén de dotar a su lenguaje de una naturalidad casi coloquial. A partir de 1600, Shakespeare publica las grandes tragedias y las llamadas comedias oscuras. Los grandes temas son tratados con las obras de este periodo con los acentos más ambiciosos. Y sin embargo, lo trágico surge siempre del detalle realista y del penetrante tratamiento psicológico del personaje, que induce al espectador a identificarse con él. Así, Hamlet refleja la incapacidad de actuar ante el dilema moral entre venganza y perdón. Otelo, la crueldad gratuita de los celos. Y Macbeth, la cruel tentación del poder. Afín a este grupo, pese a su tema romano, es Antonio y Cleopatra, plasmación de la pasión desenfrenada entre el general Marco Antonio y la reina egipcia Cleopatra. En sus últimas obras, a partir de 1608, cambia el registro y entra en el género de la tragicomedia, a menudo con un final feliz, en el que se entrevé la posibilidad de la reconciliación, como sucede en Pericles. Esta nueva orientación culmina en su última pieza, La Tempestad, con cuyo estreno en 1611 puso fin a su trayectoria. Quizás cansado y enfermo, 2 años después se retiró a su casa de Stratford, donde fallecería el 23 de abril de 1616. Del antiguo calendario juliano, otro gran genio de la historia de la literatura universal, Miguel de Cervantes, falleció en la misma fecha del actual calendario gregoriano, ya adoptado por entonces en España. Shakespeare publicó en vida tan solo 16 de las obras que se le atribuyen. Por ello, algunas de ellas posiblemente se hubieran perdido de no publicarse pocos años después de la muerte del poeta. El folio, que era
un volumen recopilatorio que serviría de base para todas las ediciones posteriores. Y ahora, de su vida personal, se sabe que a los 18 años, el 28 de noviembre de 1582, contrajo matrimonio con Anne Hathaway, de 26, originaria de Temple Grafton, localidad próxima a Stratford. Dos vecinos de Anne, Falk Sandals y John Richardson, atestiguaron que no existían impedimentos para la ceremonia. Parece que había prisa en concertar la boda, tal vez porque Anne estaba embarazada de 3 meses. Tras su matrimonio, apenas hay huellas de William Shakespeare en los registros históricos, hasta que hace su aparición en la escena teatral londinense. El 26 de mayo de 1583, la hija primogénita de la pareja, Susana, fue bautizada en Stratford. Un hijo, Hamnet, y otra hija, Judith, nacidos mellizos, fueron asimismo bautizados poco después. A juzgar por el testamento del dramaturgo, que se muestra algo desdeñoso con Anne Hathaway, el matrimonio no estaba bien avenido. Los últimos años de la década 1580 son conocidos como los años perdidos del dramaturgo, ya que no hay evidencias que permitan conocer dónde estuvo o por qué razón decidió trasladarse de Stratford a Londres. Según una leyenda que actualmente resulta poco creíble, fue sorprendido cazando ciervos en el parque de Sir Thomas Lucy, el juez local, y se vio obligado a huir. Según otra hipótesis, pudo haberse unido a la compañía teatral Lord Chamberlain's Men a su paso por Stratford. Un biógrafo del siglo XVII, John Aubrey, recoge el testimonio del hijo de uno de los compañeros del escritor, según el cual Shakespeare habría pasado algún tiempo como maestro rural. Hacia 1592 se encontraba ya en Londres trabajando como dramaturgo y era lo suficientemente conocido como para merecer una desdeñosa descripción de Robert Greene, quien lo retrata como un grajo arribista, embellecido con nuestras plumas, que con su corazón de tigre envuelto en piel de comediante se cree capaz de impresionar con un verso blanco como el mejor de vosotros, y dice también que se tiene por el único sacude escenas del país. En el original, Greene usa la palabra Shakespeare, aludiendo tanto a la reputación del autor como a su apellido en un juego de paronomasia. En 1596, con solo 11 años de edad, murió Hamnet, único hijo varón del escritor, quien fue enterrado en Stratford el 11 de agosto de ese mismo año. Algunos críticos han sostenido que la muerte de su hijo pudo haber inspirado a Shakespeare la composición de Hamlet hacia 1601, reescritura de una obra más antigua que por desgracia no ha sobrevivido. Pronto se convirtió en actor, escritor y finalmente copropietario de la compañía teatral conocida como Lord Chamberlain's Men, que recibía su nombre, al igual que otras de la época, de su aristocrático mecenas, el Lord Chamberlain. La compañía alcanzaría tal popularidad que tras la muerte de Isabel I y la subida al trono de Jacobo I, el nuevo monarca la tomaría bajo su protección, pasando a denominarse los King's Men, hombres del rey. Y ahora nos vamos a una pausa y después continuamos viendo la biografía de William Shakespeare.
Sabemos lo que somos, pero no en lo que podemos convertirnos. Si bien lo que somos y cómo somos en la actualidad puede ser conocido, no podemos determinar cómo o qué acabaremos haciendo con nuestras vidas, ya que nuestros puntos de vista o nuestra situación pueden variar en cualquier momento. Hemos venido a este mundo como hermanos, caminemos pues dándonos la mano y uno delante de otro. Esta frase propone ayudarnos, guiarnos y respetarnos los unos a los otros. El tiempo no vuelve atrás, por lo tanto planta tu jardín y adorna tu alma en vez de esperar a que alguien te traiga flores. Podemos no conseguir lo que queremos por mucho que hagamos, pero si no hacemos nada, no tenemos ninguna oportunidad y únicamente estaremos perdiendo el tiempo. Conservar algo que me ayude a recordarte será admitir que te puedo olvidar. Si a alguien nos importa, lo que hemos de valorar es lo que vivimos junto a él o ella, los recuerdos. Pero si necesitamos de algo que nos lo recuerde, es porque tal vez tengamos miedo de que dejemos de tenerlos presentes. Hay sonrisas que hieren como puñales. Las sonrisas falsas, las interesadas, las que ocultan cosas o las que se burlan de alguien pueden causar gran daño, especialmente si vienen de alguien valorado o querido. Estamos hechos de la misma materia que los sueños y nuestra pequeña vida termina durmiendo. Esta es una reflexión sobre la vinculación entre vivir y soñar. Si se quiere ascender por cuestas empinadas, es necesario al principio andar despacio. Para lograr grandes objetivos, es necesario ir poco a poco. El que va demasiado a prisa llega tan tarde como el que va muy despacio. Si bien tenemos que actuar, apresurarse demasiado nos va a hacer cometer errores y malgastar el tiempo. El pasado es un prólogo. Es importante, pero ya ha ocurrido. No es más que un precedente de que vivimos ahora y viviremos después. La lealtad tiene el corazón tranquilo. Quienes son leales no tienen que preocuparse por el remordimiento o las maquinaciones y preocupaciones propias de quienes traicionan. Hay para mí más peligro en tus ojos que en afrontar 20 espadas desnudas. El amor por alguien puede hacernos actuar de maneras insospechadas. Antes de tocar tus labios, quiero tocar tu corazón, y antes de conquistar tu cuerpo, quiero conquistar tu amor. Esta frase de Romeo y Julieta refleja el deseo de ser correspondido en lo afectivo. Los cobardes mueren muchas veces antes de su verdadera muerte. Los valientes prueban la muerte solo una vez. El que no se atreve a vivir se limita a sobrevivir y se ve constantemente frustrado. El aprendizaje es un simple apéndice de nosotros mismos. Donde quiera que estemos, está también nuestro aprendizaje. Lo que aprendemos a lo largo de la vida nos acompañará siempre, permitiéndonos actuar o tener más recursos para afrontar situaciones nuevas. Ten más de lo que muestras. Habla menos de lo que sabes. En esta frase, Shakespeare recomienda prudencia y discreción, de manera que podamos tener recursos que los demás no esperen y podamos resolver situaciones imprevistas. El que se quita 20 años de vida, se quita otros tantos de temor a la muerte. Quien finge tener menos edad de la que tiene, suele tener miedo a envejecer y morir, un miedo que puede consumirle cada vez más según el tiempo vaya pasando.
Nuestras dudas son traidores que nos hacen perder lo que a menudo podríamos ganar al temer intentarlo. La indecisión y el miedo nos pueden llevar a no actuar, de manera que se hace imposible lograr lo que podríamos llegar a conseguir. Tan imposible es avivar la lumbre con nieve como apagar el fuego del amor con palabras. Las palabras no bastan para alterar los sentimientos de las personas, especialmente cuando son de gran intensidad. Cuidado con la hoguera que enciendes contra tu enemigo, no sea que te chamusques a ti mismo. Las acciones de una persona contra otra pueden volverse contra la primera con gran facilidad, tanto si es por parte de la persona agraviada como por parte de los espectadores. La clemencia que perdona a los criminales es asesina. Esta frase indica que no todo se puede perdonar. Tener compasión de alguien que nos trata mal desembocará en que tenga la oportunidad de volver a hacerlo. Los viejos desconfían de la juventud porque han sido jóvenes. Si bien no siempre es verdad, por lo general los ancianos han vivido más y han tenido más experiencia que los jóvenes. Quien se eleva demasiado cerca del sol con alas de oro, las funde. Basada en el mito del Ícaro, esta frase propone que el exceso de ambición puede degenerar en la perdición de todo lo que se tiene. No ensucies la fuente donde has apagado tu sed. Esta frase nos empuja a ser agradecidos y no dañar aquello en lo que nos hemos apoyado o nos ha prestado apoyo para continuar. Oro, veneno más funesto para el alma de los hombres y causante de más muertes en este mundo abominable que cualquier veneno prohibido. La codicia y el dinero son aspectos que han motivado al ser humano a provocar grandes desgracias para beneficiarse a sí mismo. Todos aman la vida, pero el hombre valiente y honrado aprecia más el honor. La palabra dada y la lealtad hacia lo que creemos son elementos fundamentales que en ocasiones pueden ser puestos por encima, incluso de la propia supervivencia.
Y retornamos de la pausa y continuamos con la vida y obra de William Shakespeare. Una de las características más importantes del teatro de Shakespeare, en particular, es la multitud de niveles en las que giran sus tramas. Lo trágico, lo cómico, lo poético, lo terreno y lo sobrenatural, lo real y lo fantástico, se entremezclan en mayor o menor medida en estas obras. Las transiciones entre lo melancólico y lo activo son rápidas y frecuentemente se manifiestan a través de duelos y peleas en escena que debían de construir una animada coreografía muy del gusto de la época. El bufón, en inglés fool, es un personaje importante para la obra shakespeariana, ya que le da libertad de expresión y soltura. Se reconocía en él una insuficiencia mental o carencia física que le permitía decir cosas u opinar sobre cuestiones polémicas que habrían sido prohibidas en boca de personajes de mayor fuste. Sin duda, esta estratagema era ideal para el autor inglés, puesto que cualquier crítica a la realeza podría ser justificada, adjudicándosela a un personaje que no piensa como la generalidad de las otras personas dadas las insuficiencias que padece. Ante la falta de manuscritos, hológrafos y de fechas precisas de composición, se hace muy difícil establecer una cronología bibliográfica de él. El primer folio, que reagrupa la mayor parte de su producción literaria, fue publicado por 2 actores de su compañía, 8 años después de la muerte del autor. Este libro dividía su producción dramática en historias, comedias y tragedias, y de él se hicieron 750 copias, de las que han llegado a nuestros días la tercera parte, en su mayoría incompletas. Gracias a esta obra se conservó la mitad de la obra dramática del autor, que no había sido impresa, pues Shakespeare no se preocupó en pasar a la historia como autor dramático. Se recogen 11 tragedias, 15 comedias y 10 obras históricas. Y hablamos de las tragedias. Al igual que muchas tragedias occidentales, la de Shakespeare suele describir a un protagonista que cae desde el páramo de la gracia y termina muriendo, junto a una ajustada proporción del resto del cuerpo protagónico. Se ha sugerido que el giro que el dramaturgo hace del género es el polo opuesto al de la comedia, ejemplifica el sentido de que los seres humanos son inevitablemente desdichados a causa de sus propios errores o incluso el ejercicio irónicamente trágico de sus virtudes, a través de la naturaleza del destino o la condición del hombre para sufrir, caer y morir. En otras palabras, es una representación con un final necesariamente infeliz. Shakespeare compuso tragedias desde el mismo inicio de su trayectoria. Una de las más tempranas fue la tragedia romana de Tito Andrónico, siguiendo unos años después Romeo y Julieta. Sin embargo, las más aclamadas fueron escritas en un periodo de 7 años, entre 1601 y 1608, Hamlet, Otelo, el rey Lear, Macbeth, las 4 principales, y Antonio y Cleopatra, junto a las menos conocidas Timón de Atenas y Troilo y Créssida. Muchos han destacado que estas obras tienen concepto aristotélico de la tragedia, que el protagonista debe ser un personaje admirable pero imperfecto, con un público capacitado para comprender y simpatizar con él. Ciertamente cada uno de los personajes trágicos de Shakespeare es capaz de ejercer el bien y el mal. La representación siempre insiste en el concepto del libre albedrío. El antihéroe puede degradarse o retroceder y redimirse por sus actos. El autor, en cambio, los termina conduciendo a su inevitable perdición. Y ahora hablamos de las comedias. Entre las características esenciales de la comedia de Shakespeare encontramos la vis cómica,
la dialéctica de un lenguaje lleno de juegos de palabras, el contraste entre caracteres opuestos por clase social, sexo, género o poder. La fierecilla domada es una de sus comedias, también traducida como la doma de la bravía. Las alusiones y connotaciones eróticas, disfraces y tendencia a la dispersión caótica, confusión hasta que el argumento de la historia desemboca en la recuperación de lo perdido y la correspondiente restauración en el marco de lo natural. El panorama de la comedia supone además la exploración de una sociedad por igual, de forma muy distinta a cómo es vista la sociedad en sus obras históricas, montadas sobre la persecución maquiavélica del poder, a causa de su vaciedad de contenido. Si bien el tono de la trama es burlesco, otras veces se encuentra latente un inquietante elemento trágico, como en El mercader de Venecia. Se estima que la fecha de composición de las comedias de Shakespeare fue entre los años 1590 y 1612, como punto de partida y culminación de su labor como escritor. La primera y menos elaborada fue Los dos hidalgos de Verona, seguida de El mercader de Venecia, Mucho ruido y pocas nueces, Como gustéis, Cuento de invierno, La tempestad y otras tantas que se nombran seguidamente. La comedia de las equivocaciones, Los dos hidalgos de Verona, Trabajos de amor perdidos, El sueño de una noche de verano, El mercader de Venecia, Mucho ruido y pocas nueces, Como gustéis, Las alegres comadres de Windsor, Noche de Reyes, A buen fin, No hay mal principio, Medida por medida, Pericles, Cimbelino, Cuento de invierno, La tempestad, La fierecilla domada. Es importante dejar en claro que La tempestad, Cuento de invierno, Cimbelino y Pericles son consideradas por muchos fantasías poéticas. En inglés se emplea el término romance, dado que poseen características que las diferencian del resto de las comedias. Y hacemos una pausa y después continuamos con la historia de William Shakespeare.
El hombre a quien no conmueve el acorde de los sonidos armoniosos es capaz de toda clase de traiciones, estratagemas y depravaciones. El arte siempre se ha vinculado con la emotividad. Ser capaz de conmoverse con una canción implica que existe cierto nivel de sensibilidad, de ver lo bueno y bello de la vida y de los demás. No temáis a la grandeza. Algunos nacen grandes, algunos logran grandeza. A algunos la grandeza le es impuesta y a otros la grandeza les queda grande. La grandeza es un concepto abstracto que puede llegarnos o no, pero que no debe ser temido ni en los demás ni en uno mismo. El infierno está vacío, todos los demonios están aquí. Esta frase refleja que el mal y el bien son conceptos que ha creado el ser humano, refleja la crueldad y la codicia imperantes en la sociedad. Malgasté mi tiempo y ahora el tiempo me malgasta a mí. Nuestra vida no es infinita. Esta frase impulsa a seguir adecuadamente nuestro tiempo antes de que sea demasiado tarde. Oh amor poderoso, que a veces hace de una bestia hombre y otras de un hombre una bestia. El amor puede cambiarnos en gran medida, haciéndonos capaces de cometer las más grandes gestas o las peores atrocidades. Si no recuerdas la más ligera locura en que el amor te hizo caer, no has amado. El amor nos hace ser irracionales y hacer cosas que generalmente no haríamos. Dad palabra al dolor. El dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe. Esta frase indica la importancia de expresar el sufrimiento y no guardarlo para sí, puesto que es algo muy nocivo. Excelente cosa es tener la fuerza de un gigante, pero usar de ella como un gigante es propio de un tirano. El poder en sí no es malo, pero debe ser aplicado con justicia o se convertirá en algo abusivo. Duda que sean fuego las estrellas, duda que el sol se mueva, duda que la verdad sea mentira, pero no dude jamás de que te amo. Hermosa frase en la que expresa la veracidad del amor hacia la persona amada, aunque todo lo demás pueda ser mentira. Es más fácil obtener lo que se desea con una sonrisa que con la punta de una espada. Los buenos modales te pueden llevar más lejos que la amenaza. Nadie admira la celeridad como no sea el negligente, sobre la rapidez que suele estar reñida con la calidad. Conservar algo que me ayude a recordarte sería admitir que te puedo olvidar. Hay recuerdos que van más allá de lo material. La dulce piedad es el símbolo de la verdadera grandeza. Un ser magnánimo actúa siempre con clemencia. No confiéis en quien haya perdido la fe. Si no hay nada a lo que agarrarse, no hay nada en qué confiar. Las palabras están llenas de falsedad o de arte. La mirada es el lenguaje del corazón. La mirada pocas veces engaña. Uno puede sonreír y sonreír siendo un infame. Extracto de Hamlet. En ocasiones el ser humano puede ser todo lo contrario a lo que muestra. Ningún legado es tan rico como la honestidad. Nada de mayor valor que ser honesto y honrado en cada cosa que hacemos. Deja en libertad a tus ojos. Contempla otras bellezas. Extracto de Romeo y Julieta. Las palabras sin afectos nunca llegarán a oídos de Dios. Todo aquello que hacemos sin emoción carece de alma.
Podría estar encerrado en una cáscara de nuez y sentirme rey de un espacio infinito. Pequeño fragmento de Hamlet. En ocasiones la libertad es producto de nuestra psique. Si dos cabalgan en un caballo, uno debe ir detrás. Shakespeare incluye en sus obras frases y dichos verdaderamente memorables. Cualquiera puede dominar un sufrimiento, excepto el que lo siente. Una reflexión verdaderamente interesante sobre la naturaleza humana. Guarda a tu amigo bajo la llave de tu propia vida. Los amigos son verdaderos tesoros. Ocurra lo que ocurra, aún en el día más borrascoso, las horas y el tiempo pasan. La tragedia, los escenarios escabrosos y el malestar, todo en la vida pasa. Lo que se ha hecho no puede deshacerse. No hay otra ley en el transcurso de la vida. Lo que yo llevo dentro no se expresa. Lo demás es ropaje de la pena. Algunos de los sufrimientos más grandes son los que más cuestan expresarse. Es al separarse cuando se siente y se comprende la fuerza con que se ama. Una frase que sigue manteniendo toda su vigencia tras más de 400 años. Duda que ardan las estrellas, duda que se mueva el sol, duda que haya verdad, mas no dudes de mi amor. Las cartas de amor que envía Hamlet a Ofelia contienen versos verdaderamente hermosos. Ojos, mirad por última vez. Brazos, dad vuestro último abrazo. Y labios, que sois puertas del aliento, sellad con un último beso. Los dramas relatados en las obras de Shakespeare siguen emocionando, a pesar del paso del tiempo, a millones de lectores. My tears fall from your springs, exiled forever. Let me mourn where night's black bed her sad infamy sings. Then let me live forlorn. Down vain lights shine you no more. No nights are dark enough for
fortune's deep law, light doth but shame disclose. Never may my woes be relieved, since pity's fled, and tears and sighs and groans, my weary days of all joys are deprived. From the highest spar of contentment, my fortune is thrown, and fear and grief and pain for my deserts, are my hopes, since hope is gone. Hark, you shadows that in darkness dwell, learn to contemn light. Happy, happy they that in hell feel not the world's despite. Hark, you shadows that in darkness dwell, learn to contemn light. Happy, happy they that in hell feel not the world's despite. Y seguimos con la biografía de William Shakespeare. William Shakespeare falleció el 23 de abril de 1616. Siempre se ha tendido a asociar la muerte de Shakespeare con la bebida. Dicen que murió como resultado de una fuerte fiebre producto de su estado de embriaguez. Al parecer, el dramaturgo se había reunido con amigos para festejar algunas nuevas ideas literarias. Investigaciones recientes llevadas a cabo por científicos afirman que es muy probable que el escritor padeciera de cáncer. Los restos de Shakespeare fueron sepultados en el presbiterio de la Iglesia de la Santísima Trinidad, Holy Trinity Church de Stratford.
Y llegamos al final de esta reseña tan interesante de uno de los escritores más importantes de todas las épocas, como fue William Shakespeare. Espero que les haya agradado tanto como a mí. Y yo me despido hasta la semana próxima con nuevas reseñas de celebridades y personajes que se hayan destacado en el mundo de la cultura. Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, ciudad autónoma de Argentina. Noches Bohemias de Pura Poesía y KNB Radio Internet presentaron Cápsulas Culturales, un aporte de la escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis.